hace poquito, no, anoche, acabé una obra de teatro que es una adaptación de un guión. O sea, cómo tú llevas de el lenguaje cinematográfico al lenguaje teatral un texto. Y es obvio que me hacían falta esas rupturas, pero tú sigues contando una historia ordenadamente, o sea, siguiendo esos pasos de lo que las personas esperan cuando le estás contando algo. Ok. Que le expongas algo, que se lo compliques un poco y después veas la manera como tiene salida la historia. Yo hay ciertos elementos que encuentro en tu teatro que, por ejemplo, comedia, encuentro barrio, encuentro discurso social y político, y encuentro una cosa que a mí yo me siento muy cercano también, que es como la añoranza a tiempos. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Antes comedia. de barrio. Comedia, barrio, discurso Comentario político y social, social. y esa añoranza como a las vedettes y como al tiempo de antes. Si tú tuvieras que definir tu teatro o el teatro que tú escribes, ¿cómo lo definirías? No, bueno, no te estoy evitando la respuesta, pero ya tú ¿En eso? ¿Sí es eso? ¿No tan bien lo tiene un dije? No, poco pues. eso, sí. Pero si tú tuvieras que decir, bueno, mi teatro es tal. Yo creo en el teatro que te habla directamente de las cosas que tienes cerca, que ves. A mí me cuesta mucho trabajo pensar en términos no sé, como una comedia ambientada en Nueva York, una obra de Shakespeare. O sea, me cuesta trabajo, yo no manejo esas cosas, mis códigos, tú lo has dicho, yo soy de barrio, yo soy del casco antiguo, yo crecí en el casco antiguo. Entonces, yo me identifico mucho con lo que veo, yo le planteo mucho a mis alumnos, observen, vean qué está pasando alrededor de ustedes y de allí van a encontrar la fuente de inspiración para escribir las cosas que quieran o los guiones que quieran hacer. Yo no sé, yo no puedo hacer otra cosa. Cuando a mí me plantean, por ejemplo, escribir un guión de una cosa muy complicada y me han propuesto cosas, incluso no complicadas, como Edgar escribe el guión de la película de Roberto Mano de Piedra Durán. Yo digo, no, a mí no me gusta el boxeo, yo no puedo escribir sobre Mano de Piedra, dáselo a otra persona que lo maneje. Y Mano de Piedra es barrio, es comedia, pero no es mi inmediatez, no es mi... Entonces, si tengo que definir el teatro, es un teatro personal, muy personal por un lado, y muy relacionado de manera directa con lo que yo vivencio y observo. Y de eso que observo me identifico. De todas tus obras, ¿hay alguna que sea especial porque te haya costado más, porque te guste más? Yo adoro el sorteo. Que tú trabajaste en el sorteo. Qué bueno. El sorteo es una obra complicada, fallida, porque tiene un final como que, bueno, ¿qué pasó aquí? Y quizás no se siente mucho. A mí me da risa porque ahora veo a los buses yendo, o lo han intentado, que los buses vayan por un carril exclusivo, que es el dilema de la mujer esta. La protagonista del sorteo es hubo una época que aquí había muchas guardias de tránsito, mujeres. Entonces el dilema de esta mujer es tratar de resolver un poco el tráfico y a ella se le ocurre que uno de las maneras de lograrlo es que los autobuses vayan en un carril exclusivo, lo único que en el sorteo es al revés del tráfico. O sea, en lugar de ser como los que hay aquí por ejemplo, de la Caja de Ahorros a Plaza Concordia, ustedes ven cómo la gente se mete en el supuesto carril exclusivo. Y no crean que es una gran inspiración mía, porque yo lo vivía en Puerto Rico. En Puerto Rico los buses iban al revés. Y llegabas en un momentito, no voy a exagerar un momentito, pero llegabas rápido del viejo San Juan a la Universidad de Puerto Rico, porque esa vía era libre e ibas por ahí. Entonces el sorteo
El sorteo mezcla una serie de cosas que me gustan mucho. Personajes, situaciones, los medios de comunicación. Es bien loca el sorteo. Sí. ¿La volverías a montar? No, a mí no me gusta montar cosas que ya he hecho. Mm. Yo tengo, por ejemplo, tengo como 3 obras terminadas, pero nadie me quiere producir. Yo tengo una experiencia un poco negativa con los productores de teatro en Panamá, que es que yo escribía el texto, yo las montaba y yo casi nunca ganaba nada. Y los productores se quedaban con el que es lo lógico, que ellos si hacen ventas pues quieran quedarse con la ganancia de la obra. Entonces tengo 3 obras que no he podido hacer, pero ¿Y por eso dejaste de dirigir también? ¿Por qué dejaste de dirigir? no, la historia de por qué dejé de dirigir fue, bueno, hubo una experiencia un poco negativa con Pedro Navaja. Pedro Navaja fue presentada en el Teatro ABA, que es muy chiquitito, y entonces de 10 putas que podía tener el cabaret, tuve que quedarme con 3, de 10 maleantes, también me quedé con 3 porque no cabían en el escenario, entonces era, reduce aquella cosa, no hay posibilidad de tener música en vivo. Fue una experiencia bastante chocante para mí. Marcó récord de taquilla para Áurea Horta, que luego, no sé qué otra obra lo rompió, pero le fue muy bien. Entonces me pasó eso de la producción y a la vez yo estaba un poco harto de las funciones prevendidas del público ese de teatro que siempre va al teatro, y entonces de la misma gente entrando al teatro, y de los compañeros, que no se ofendan, pero los compañeros del premio Escena que iban al teatro a votar y a ver si te daban el premio a fin de año. Y a la vez yo añoraba aquel contacto del teatro de calle, de llegarle a gente que no espera que le hagan teatro, y a la vez cuando ven la puesta en escena se enamoran de ella. Entonces dije, no, yo voy a hacer una obra, voy a intentar dirigir una obra que se llama People Subway no sabe reír. En ese tiempo no había metro. Luego hemos tenido que ver People Metro no sabe reír, y es la historia de un niñito que trabaja, no sé, en River Smith, llenando los cartuchos de la gente que compra, y él está ahorrando ese dinerito porque él quiere comprarse una patineta. Ese papel lo iba a hacer Winnie, porque yo quería actores adultos haciendo de niños. Pero su mamá se ha cogido el dinero y lo gastó en una santera, porque ella está encinta por 5ª vez. Algo así. De un padre distinto. Entonces la obra es básicamente Pipo, su amiguito Beppo y una muchachita que es como medio zapa, que no me acuerdo cómo se llama, que era la Correbe y Dile, la amiguita de ellos. Y la madre de Pipo, que se llama Beppo. Entonces yo estaba bien emocionado porque el elenco era chulísimo. Era Winnie de Pipo, Gianni Bianchini, que estaba chiquitito en aquella época, de Beppo. Los que habrán visto el sorteo, yo no sé si se acuerdan de la negrita que hacía la niña de oro. La Dayanara Medina era la amiguita de él. Y Luis Gustavo Macías iba a ser doña Clota, que es la mamá de él. Y Luis Gustavo iba a producir. Pero entonces hubo problemas, a Luis Gustavo como que no le gustaba mucho ir al municipio, el ascensor del municipio olía sudor, qué sé yo, argumentos. Y yo teníamos ya como concebido el plan de acción, vamos a ir a esta escuela, vamos a ir a esta cancha, porque mi experiencia en Puerto Rico era que tú hacías contactos con líderes comunales, gente que en las comunidades se lo conocen todos, esa gente que uno va a un lugar y es como la líder, y con esa gente coordinas las presentaciones y llegas y haces tu obra y luego tienes un diálogo con ellos. Pipo Subway no es muy larga, ¿no? Duraría como 45 minutos. Y bueno, ese proyecto se cayó. Pero la pregunta, por ejemplo, eso fue hace como 15 años, Edgar, más.
Si yo retomo el proyecto ahora y lo hacemos, ¿tú lo dirigirías o ya es que ya yo no quiero dirigir más? Ya eso pasó. No, yo quisiera hacer las cosas que he hecho después, que he escrito. Yo escribí una obra de teatro que nadie me la quiso producir porque tocaba puntos neurálgicos Panamá es muy católico, Panamá no ha logrado... Sí, sé católico, pero pon el catolicismo aquí, no lo metas en las cosas que tengamos que discutir sobre las relaciones humanas. Entonces, se los voy a contar para que sepan. A mí me llama una abogada que estaba ayudando, mi hermana se había divorciado, había hecho un divorcio no bueno y ella la estaba ayudando, y mi hermana Nira me dice, mira, esta abogada tiene una amiga monjita que conoció a Monseñor, ¿cómo se llama el Monseñor del caso Manjarres? ¿Ulloa? No, Ulloa no. No sé, yo, por suerte de cura. ¿Nadie se acuerda? Altafulla. Una monjita que voy a hablar voy a decir las cosas como fueron. Una monjita que fue violada por Monseñor Altafulla, y ahora que van a jugar a Manjarres, ella quiere hablar. Y a la monjita, cada vez que veía la cosa, dice que en varias ocasiones la monjita quiso contar qué era lo que le había pasado y las cosas que sabían de Altafulla. Entonces, la abogada dice, ¿por qué no las grabamos? Y yo primero fui a Abner Benaim. Abner me dijo, no, porque yo soy judío y van a decir que yo estoy atacando una cosa católica. Luego fui a Pituca Hilbron. Pituca me dijo, sí, yo grabo a la monjita. Pero eso se tomó tanto tiempo que cuando ya Pituca me dijo que sí, la monjita se echó para atrás. No, ella es ex monjita. Ella fue monjita, se salió, y es yo no sé si ella murió, era una persona muy respetada dentro de la comunidad católica porque había hecho trabajo con fe y alegría, yo creo. Entonces yo hice una obra de teatro muy loca de una gente que se reúne en el Parque Catedral, y donde cuando llega la noche aparecen unos enmascarados y cada noche hacen un juicio sobre el asesinato no sobre la violación de la monja. Pero entonces yo combiné a la monja era la época del centenario. La mujer que había sido violada, que había sido monjita, también le decían la centenaria, porque ella decía que tenía 100 años. Y ella vio cuando mataron a la mula y el chino, el cañonazo. Una cosa muy bizarra. Hay una enfermera que le distribuye las drogas a toda la gente del casco antiguo. Hay un loco, y yo me acuerdo que una vez yo estoy sentado en una banca del Parque Catedral, esperando yo no sé qué cosa. Todavía está el kiosco en el medio del parque. Está puesto ahí, sí. Bueno, en el medio del parque estaba este loco gritando, Panamá tiene 9 provincias tiene Panamá, y comenzaba, Panamá, Chiriquí. Entonces, era muy cómico porque entonces decía Pocrí, decía cualquier cosa. Entonces ese personaje está en la obra de teatro. Y esa obra se llama Luna Park, quedó por ahí, no se montó. Y luego hice otra con la cual participé el año pasado en el Miró, que no ganó, que es sobre una colombiana que es mesera en uno de esos restaurantes que hay en Veracruz. Entonces es el caso ese de la chica que encontraron muerta creo que en el parqueo del Holiday Inn, algo así. La que tiraron. No, pero no es un thriller, no crean que es un thriller policíaco. Hay policías en la película, en la obra de teatro, pero es una cuestión más de contacto, Mira vos. de amores. Oye, Edgar, ¿en qué momento decides experimentar con el cine? O sea, ¿cómo fue? Dije, ¿sabes qué? Quiero escribir cine, voy a hacer eso. Bueno, pero déjame terminar, pero antes de mostrar People Software de nuevo, preferiría hacer eso. O sea, te voy a producir la de la monjita. No. Pero yo haría... Hagamos People Software, si eso no lo hicimos nunca. Bueno, en un momento dado yo dije
qué chévere sería que las cosas que uno escribe para teatro las pudiera transformar en cosas cinematográficas, porque vas a tener una audiencia en una sola noche, que te pongan cadena nacional, no sé, o la tiras por cable. ¿Cuántos millones de personas no puedes decir, contar la historia de la monjita? Y ya te censuraron esa noche, no la pasan más, pero te vieron no sé cuántos miles de personas. Entonces el cine comenzó a atraerme desde los años 80, cuando estaba Luis Franco joven, y comencé a comencé a trabajar una vez con Luis Palomo en una versión en Isla Grande de Incidente de Cumbia, de Demetrio Corsi. Y luego, ya formalmente tomé mi primer taller de guión cinematográfico y descubrí básicamente cuál era la diferencia de qué era una cosa y qué era la otra y cómo tenía que... Aunque ya ahora, después de tantos años, yo creo que el teatro se parece mucho a las cosas, el teatro moderno se parece mucho a la manera como tú escribes para cine. Para cine. ¿Este taller del que hablas es el de Francis Ford Coppola? No. Mi primer taller de guión fue con Orlando Senna, que es un brasileño, que él escribió Ópera del Malandro, es el guión más conocido. Lo de Coppola vino después. O sea, yo trabajaba también en la escuela y Coppola fue a dar un taller y yo lo tomé. Y así nomás, ¿no? Como estudié con Coppola. Sí. ¿Qué tal la experiencia? No sé, es lo más cercano. ¿Eres lo más cercano? Yo creo que yo aprendí más con Orlando, pero Coppola nos enseñó, por lo menos lo muy básico, no abandonen una idea que tengan, elabórenla siempre, no sean persistentes, no digan, ay no, yo no voy a hacer, esto no me sale, no, búscale la vuelta, dale las cosas, dale la vuelta. Y otra cosa que aprendimos fue, olvídense de yo sí creo en la inspiración que ayuda, pero una de las cosas que aprendimos con él es, oiga, olvídense de la palomita que va a venir a inspirarlo. Si hay que escribir algo, escríbanlo, porque el taller consistió en escribir un guión en una semana éramos como 40. Entonces se dividió el texto. Fue una locura montar un solo guión con tantas cabezas. ¿Era un solo guión todos juntos? Sí. Wow. Ahora después, en un momento, él me designó Script Supervisor, una cosa así. Yo como que yo no estuve en las clases los 5 días. Yo coordinaba, le coordinaba cosas. Ok. ¿Ahí empezó tu vínculo con la escuela? ¿Cómo llegaste a la escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, la mítica? Bueno, yo estaba un poco al tanto de lo que era el Comité de Cineastas de América Latina, en el cual estaba Gabriel García Márquez, y de aquí de Panamá estaba Pedro Rivera, que es el director de este organismo, el EGECU. Y yo no me acuerdo en qué año deciden crear la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños. Yo sí me acuerdo cuando lo anunció. Este año cumple 30, hace Sí. 30 años. Lo anunciaron en un festival de cine, la clausura del Festival X de Cine Latinoamericano de La Habana. Inesperadamente la gente, nos tenían en el Teatro Carlos Marx y como con mucho control, y que era lo que pasaba, que Fidel Castro llegó a dar el discurso por suerte no habló mucho, a dar el discurso de cierre del festival, y ahí anunció que se fundaba la Escuela de Cine. Al año siguiente ya estaba la escuela lista, en diciembre del 86 la fundan. Pero cuando fundan la Escuela de Cine ya yo estaba pasado de la edad límite. Y nada, me quedo aquí en Panamá. Y al año se abre el festival, el taller de guión con Orlando Senna, y entonces allí ya empiezo. Yo siempre relato la historia de Julio García Espinosa,
Julio García Espinosa es un teórico y cineasta cubano muy conocido. Se murió hace poquito, hace como un mes. Yo estaba en el patio de la escuela haciendo una tarea, y la tarea del curso de guión, y Julio pasó y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y yo le dije, tomando un taller de guión. Y me dice, ¿pero por qué tú estás tomando un taller? Tú deberías estar dando un taller, ¿tú quieres trabajar aquí? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Todo eso coincidió con el punto más dramático de la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Eso fue como en el 88. Y yo trabajaba en Canal 11 y yo me acuerdo que era terrible. Si tenías que editar algo, no había, en aquella época era un Matic, no había cassettes, era un poco complicada la situación. Y entonces pues Julio me hace la propuesta, me dice, voy a hablar con Fernando Birri, que era el director, y entonces me quedé trabajando. Y estuve hasta después, cuando invaden Panamá, yo quise volver, pero me costó mucho trabajo reinsertarme, vuelvo en el 91, y luego del 2008 al 2014 estuve de nuevo allá, trabajando en la Dirección de Cultura, que a mí la gente me dice que por qué rompí mis... O sea, ¿qué haces allá si acá puedes hacer cosas? Pero es que había una posibilidad de realizar algunas cosas que no tenían que ver con el teatro ni con la literatura. Pero hice mucha obra en términos de difusión cinematográfica dentro de la escuela. Fue chévere publicar un libro, fue chévere coordinar una historia de los cines de América Latina, que no la escribí yo solito, la escribieron como 50 críticos e historiadores. Creo que en la feria del libro pasada lo vendieron. Yo creo que tú me prestaste el tuyo y yo nunca te lo he devuelto. Lo acabas de mencionar. Y está grabado.